vida de Batitlán está al aire. Nacho Marván. Buenos días, Broso. Buenos días. Beatriz Pajés. Buenísimo, Broso. Hola. Qué gusto. Qué gusto. Juan José Rodríguez Pará. ¿Cómo estás? Bien. Estamos, Broso. Rafael Cardona, querido hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gran corbata la tuya. Tengo dos. Ah, pues esa está muy bien. Oye, La otra tenía aguacate. oye, tenemos una semana muy meneada. Pues tenemos muchas cosas, muchísimas cosas. Y de todas las cosas, bueno, quizás las pudiéramos poner por orden de lo que ya veremos si son las más Por orden de importantes o no. aparición. Sí. No, pero Alfabético. yo creo que a raíz de la búsqueda de pacificación electoral que dio pie a esta suspensión temporal del proceso de evaluación, la reforma educativa se convirtió otra vez en el tema central de la actividad política de México. Y bueno, ya el señor Chofet, que es muy elocuente, estuvo en el Senado de la República y salió casi a hombros y explicó lo que tenía que explicar a quien se lo tenía que explicar. Pero yo creo que lo único novedoso realmente, o lo único importante, trascendente, que tiene una aplicación perdurable, es esto que la Suprema Corte de Justicia ha dicho en relación con la vigencia y la preeminencia de los derechos en este país. Y pone por encima de cualquier derecho de organización sindical o de reivindicación laboral el derecho que tienen los niños de este país de recibir la educación que, de acuerdo con la Constitución, el Estado les debe proveer. Aquí hay una discusión a la cual se puede llegar, yo no tengo los alcances jurídicos para entenderlo, pero los maestros, en tanto son empleados de la Federación, tienen una condición, yo creo, binaria, doble. Por una parte son servidores públicos porque trabajan dando un servicio público. Pero por otra parte son trabajadores con derechos de organización sindical y con derechos laborales. ¿En qué momento se les pueden fincar responsabilidades que representen violación de derechos humanos en tanto servidores públicos devienen en autoridad, cuyas acciones limitan el derecho humano de los niños a recibir la educación? En esos matices jurídicos se puede interpretar también lo que la Corte ya ha interpretado a su vez. Ustedes tienen todo el derecho del mundo de manifestarse, pero no tienen el derecho de privar de la educación a los niños mediante paros locos, porque ni siquiera son huelgas a las cuales se ha emplazado y tal y cual. Entonces, uno aquí se siente un poco leyendo El Mercader de Venecia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a Shylock le puede llevar media libra de la carne, Pero no la sangre. pero no le puede tocar una gota de la sangre. Claro. Entonces, ya estamos en cosas así shakespearianas, porque ya tenemos a Shakespeare por un lado, pero tenemos también a André Malraux por el otro. A menos de que ustedes no hayan leído La condición humana de Malraux, ¿verdad? Pero a eso iremos un poco más adelante. Pero no se discutieron los paros. No. No, espérame, o sea... No, espérame, no. Esa es una los salida paros, lateral, Nacho. No se discutieron los paros. No, espérame tantito. Los paros no se discuten, pero la consecuencia de los paros sí. Porque la consecuencia de los paros pero los paros no se discutieron. No, a ver, mira, bueno. primero está por ver todavía, el lunes, y todavía va a faltar más, exactamente qué resolvió la Corte. Porque va parte por parte, eran amparos que tenían varios elementos. El proyecto perdió, lo que presentó Fernando Franco perdió, va en el sentido de declarar constitucional la evaluación, etcétera, etcétera, pero se fue armando, digamos, entonces ya que llegue el engrose vamos a ver exactamente punto por punto qué resolvió la Corte. Pero hasta ahorita... Espérame, hasta ahorita te voy a decir, es muy curioso, porque a mí me recordó que la evaluación... Yo siempre he sostenido que no es la panacea, que no con eso se va a resolver nada, pero tampoco es una amenaza fatal, una amenaza terminante.
No, porque hay 3 instancias. No, está más... No, está peor que eso, hombre. O sea, realmente la CENTE y la disidencia del CENTE logró matizar bastante, digamos, la evaluación. Primero hay 2 tipos de evaluación, de promoción y de permanencia. Sí. De promoción es la que se hizo el fin de semana pasado y es para ser supervisor, para ser director de escuela. Pues digamos, para lo que le seguiría. Para que lo seguiría, digamos, salir del aula o tener aula, pero tener una responsabilidad mayor. Sí. Bueno, pues eso es, se ajusta el escalafón, y por eso nadie va a despedir, subiste o no subiste. Y ya. O podrás tener el derecho a volverte a presentar o no. De permanencia. Entonces, para que haya la evaluación de permanencia, se requiere, también lo recordó la Corte, que la autoridad cumpla con la capacitación, aunque tengas nombramiento, que haya capacitación. 3 evaluaciones. 3, por eso. Espérate, todavía no termina, hombre. Y si repruebas las 3, tienes 2 opciones. Sí. Una, te vas, digamos, de readscrito a un área administrativa, y si no, la Corte reconoce que tiene el derecho, digamos, de apelar laboralmente su despido o no su despido. Sí. O sea, el sueño de reaccionarios primero de que vamos a correr maestros y se arregló la educación, pues a lo mejor en 10 años corren al primero, ¿eh? Sí, no. O sea, eso de que esto ya... Entonces, y la cuestión de la calidad o no calidad, que ahorita trataste ahí un poco de explicar, la verdad es una falacia jurídica. Es una falacia, digamos que era la falacia de los tecnócratas evaluadores y que estudiaban la educación. Por evaluar voy a tener calidad educativa. Es decir, correr maestros es garantía de calidad educativa. No, porque tienes una bola de elementos más allá de la evaluación o no la evaluación, y la evaluación por sí misma no te va a dar la calidad, y eso lo puedes demostrar fácilmente. Incluso hay países con alta calidad que no hay evaluación. Entonces eso de, a partir de la evaluación, yo voy a garantizar el interés superior de la niñez, está bastante complicado. Y por cierto, el artículo 4 no habla de calidad de la educación, habla de derecho a un desarrollo integral. Punto, ¿no? Entonces, la verdad, está bastante, digamos, muy en veremos. La resolución de la Corte tiene muchísimos matices y, insisto, ni es la panacea que va a resolver los problemas de la educación, la calidad de la educación, ni es tampoco una amenaza fatal. Ni es tampoco una amenaza fatal. Pero así como... Y el argumento que para mí sí sigue siendo válido, no solo de la CENTE, sino de parte del CENTE, es que no puedes evaluar en condiciones tan desiguales, implantar un modelo de evaluación homogénea. Ese argumento yo creo que sigue siendo válido. Y así, como ese punto deberá haber varios, porque también lo que se decía, oye, no trates igual a la región norte, por ejemplo, que a la región sureste. Ese es el argumento. Adapta. Ese es el argumento duro que sigue teniendo validez. Ese es el argumento de Gabino Cue. No. Tenemos que tropicalizar la reforma, dijo desde el principio. También lo dijo Gabino Cue. No, y lo dice el propio censo que levantó el INEGI de las escuelas. La disparidad, digamos, y la desigualdad que hay entre las escuelas y las condiciones en que trabajan los diferentes maestros y con el tipo de alumnos que trabajan los diferentes maestros, simple y sencillamente no te da para una evaluación homogénea. Pero hasta ahora lo que hemos visto en la Suprema Corte de Justicia, es decir, lo que no proceden determinados amparos hasta el momento, porque no hay nada anticonstitucional. Entonces, la norma vigente rige hasta este momento. Sí, pero también, así ha sido. Y también no se va a desdecir la Corte. Y también dice, esencialmente no se va a desdecir. Pero también si sigues la discusión le remarca obligaciones a la autoridad. Desde luego. Pero hablando de la autoridad, pero la Suprema Corte hasta ahora eso lo ha dejado bastante claro. La verdad, lo importante no es la panacea. No, más allá de la panacea, el punto. Es que se está viviendo como si fuera la panacea. Es que cada punto va a ser como si fuera la panacea. Pero suprimirla tampoco es la panacea. Y nadie está buscando la panacea, porque lo que tenemos ahorita tampoco es la panacea. Es muy importante Imposible. la parte técnica que ha dicho Nacho, que ha puntualizado Rafa, por supuesto. Pero a mí me parece que la decisión de la Corte al declarar constitucional la evaluación educativa y avalar el despido de
de maestros que no cumplan con una serie de requisitos, a mí me parece que esto abriría el camino y abre una puerta muy importante para que se tomen medidas legales en contra de este movimiento magisterial que está violando, como tú lo señalabas, Rafa, el derecho de los niños y los derechos humanos. A mí me gustaría, Broso, que así como hay una serie de organizaciones no gubernamentales, Human Rights, Children, tan activos a la hora de que México viola derechos humanos y que por supuesto hay que ser, y ya trataremos este tema más adelante, pero a mí me gustaría también que echaran un vistazo a la violación en materia de derechos humanos que ejerce la CENTE en contra de los derechos de los niños. La negación que le hacen a entregarles tabletas electrónicas, a dar acceso a Internet, a dar mantenimiento a las escuelas más marginadas y más pobres, simplemente por el hecho de que maestros y padres de familia se niegan a formar parte de sus movilizaciones. Segundo punto, Broso. Ahora, a mí me parece que la comparecencia de Choifet ahí en el Congreso me parece que fue totalmente desperdiciada por parte de los legisladores. ¿Por qué? Porque me parece que el tema de la reforma educativa ya tenemos que subirle el nivel del debate. Es decir, por supuesto el tema de la evaluación es muy importante, pero hay otros puntos que también son sumamente relevantes. Por ejemplo, yo diría, el gobierno, los partidos políticos, los gobiernos estatales, tienen que ponerse de una vez de acuerdo de qué van a hacer con los sindicatos magisteriales. Es decir, deben seguir formando estos sindicatos magisteriales del control político electoral. La educación debe seguir siendo rehén de los intereses que se oponen a la calidad educativa. Es decir, yo creo que hay que dar respuesta muy puntual a esto porque precisamente ahí es donde está la perversión de la educación. Mira, pero ¿por qué hablas de los sindicatos? Perdón. Si hay uno. Perdón. No, pues son dos. ¿Cuáles? La CENTE y el CIENTE. No, Es la decisión, No, es decisión. Pero el colectivo es con el CENTE. A ver, mira, por ejemplo, una de las cosas que Choifet, la verdad, se sabe la película a la mitad, es lo que ha estado diciendo toda esta semana del patrón sustituto, y que por eso yo no les pago. No, eso, la verdad, Choifet le contaron la mitad de la película. Es decir, en el 93 quedó un patrón sustituto a medias. ¿Por qué? Precisamente por eso quería yo corregir a Beatriz. Porque lo que iba a decir, en el acuerdo educativo se dice que será patrón sustituto el gobernador. Pero eso llevaba, digamos, a un proceso en el que se establecían 32 sindicatos y el CENTE, digamos, se disolvía y eran 32 sindicatos, como tú dijiste, en plural, los sindicatos. Sí. Ese era el proyecto de Farel en la Secretaría del Trabajo, de Pedro Aspe en Hacienda y de la SEP, de Ernesto Zedillo en la SEP. Y nos opusimos, digamos, desde el Departamento del Distrito Federal y desde Gobernación, alegando, digamos, la necesidad de un sindicato nacional. Sí. Entonces quedó a medias. O sea, sí es un patrón sustituto en el acuerdo educativo, pero la titularidad del contrato colectivo es una. Oye, pero Espérame, y la CENTE es parte del mismo sindicato y tiene la titularidad de las relaciones laborales en las secciones en que es mayoría. ahora fíjate, decía Beatriz, decía a propósito de la visita de Choifet, elevar el nivel del debate. Pero justamente lo más alto que pudo haber fue esto, porque ahí nos quedamos, porque resulta que se las volteó completa Choifet, que puede tener todos los defectos que quieran, pero tiene unas tablas impresionantes. Entonces, ¿quién es el patrón? Para empezar, a propósito de esto, Nadie le dijo, ¿tú? ¿quién es el patrón? Si hay un documento del 92-93 que ustedes deben conocer y que ahora que hicieron la reforma educativa, si no les hubiera parecido, pues lo hubieran legislado. Ahí está el tema. Pero ahí está el punto. Dejaron el compás abierto, donde del centro se paga
pero se paga lo que el gobernador pide. Las contradicciones son peores. Puedo decir, el acuerdo educativo no se cumplimentó con el laudo laboral de los 32 sindicatos. Bueno, entonces ahí quedó el terreno en el medio, en donde creció toda esa negociación perversa de una vez y otra vez. Sí. Y luego, con la reforma actual, regresas tú a centralizar la nómina. Sí. Entonces, como que no era el patrón. Tienes centralizada una nómina que está descentralizada. Sí, Eso es lo que pasa. estás pagando desde el centro y cada quien manda en su estado. Sí, claro. Porque incluso, bueno, abiertamente, ¿cómo se llama el de educación de Guerrero? Martínez de la Roca. Abiertamente lo dijo. Dijo, oye, yo voy a mandar la nómina completa porque yo no voy a andar calzoneando a nadie de que anda marchando y por eso no da clases. Entonces voy a mandar la nómina completa y le van a mandar la nómina completa. A lo mejor en otro estado no se trata de maestros, sino de grupos de privilegio. Y mandas esa nómina. ¿Quién manda? ¿El que paga? Sí, correcto. Es decir, lo que tú dices es correcto. Es decir, yo creo que se dejaron cosas fundamentales de legislar y que precisamente permite esas lagunas, permite esos juegos, ¿no? Y esa falta de responsabilidad precisa. Perversión. Claro, de perversión. Y esa reforma es parte de ese juego de enredo. Hay algo más importante. Mira, los legisladores también dejaron de lado otro tema fundamental y que también lo señaló Nacho. El gran tema de que urge revisar el modelo educativo de manera integral. El que existe, no nada más el modelo laboral de la educación. No. El modelo educativo. Ese sería total. Porque el que existe evidentemente no sirve. Los niños, los jóvenes mexicanos con este modelo educativo no aprenden. La escuela no está sirviendo a la sociedad y la sociedad misma tampoco se está corresponsabilizando de la educación. Mira, este hombre este expresidente de Francia que lleno de frivolidades, por supuesto, Nicolás Sarkozy, pero hizo algo muy importante, por supuesto, con su ministro de Educación. Publicó una carta a los educadores, así la tituló, dirigida a los padres de familia, a los maestros y a la sociedad en su conjunto. Y lo dirigió para decirles, señores, no solamente el gobierno, por supuesto que el gobierno tiene una responsabilidad fundamental, pero también padres de familia, maestros, sociedad, medios de comunicación, vámonos todos juntos a construir la Francia del siglo XXI que necesitamos. Lo digo, Broso, porque a esta reforma educativa le hace falta, además de todo lo que aquí se ha mencionado, una cosa muy importante, y es mística. Y fíjate, ahora que tú aterrizas eso... Espérate, y peor, tiene una mística completamente negativa. A eso vamos, Juan José. Acaba de decir Beatriz, el modelo educativo. El modelo educativo tendría que ser ejemplar si el modelo económico le pasa exactamente lo mismo y al modelo político le pasa exactamente lo mismo. Broso, me parece interesante tu pregunta. Debo felicitarte por tu sensibilidad, por tu talento, porque solo hay dos formas de contemplar los problemas. Con la mentalidad de Perogrullo diciendo cosas obvias, o con la mentalidad del Quijote diciendo cosas ideales. Esas son las únicas dos formas para contemplar los problemas. Y tú en esta mesa lo has logrado. Cardona se aproxima a Perogrullo, yo le hago de Quijote. Entonces, bueno. Una foto. Y aquí tu Sancho Panza. Oye, entonces aquí está Dulcinea del Toboso. Bueno, ya. Yo Rocino. Mira, hace muchos años, Gilberto Guevara Niebla, siendo subsecretario de Educación, que ahora es consejero y miembro del INE, del Instituto de Evaluación, perdón, escribió un libro, La catástrofe silenciosa, hace muchos años. Del mal diseño de políticas públicas. No son leyes, son políticas públicas. Porque la educación es una política pública, no es de ley, es de, tú lo dijiste, mística, que sí, es lo que decía Daniel Concio Villegas, de lo que le imprimió Vasconcelos al magisterio. ¿Qué ¿Una tarea? reforma educativa para qué? ¿O ¿Para qué? Pero política pública, no pongamos todo en la ley porque esa es otra cosa. Porfirio Díaz, que va a cumplir 100 años de fallecimiento, deberíamos dedicar un programa a Porfirio Díaz. El próximo está muy bien. Porque Porfirio Díaz decía, gobernar a México es igual que arriar pavos a caballo.
gobernar a México es igual que arriar pavos a caballo. Y eso me recuerda todo esto que se está viendo con el magisterio, de estarle dando seguimiento, ¿verdad?, a la gente, al CENTE, y sin una idea clara de hacia dónde vamos en la política pública. Hay una cosa tremendamente peligrosa: judicializar la ética. Que la Suprema Corte de Justicia nos venga a decir que es prioritaria la evaluación de los niños frente a los derechos de los maestros. Oye, esto, como tú lo dijiste, esto es una crisis sistémica. Sí. Una crisis sistémica. Mira, que requiramos un instituto de transparencia para obligar al funcionario público a que dé información. Oye, y lo presume el presidente, tenemos un órgano autónomo. No, en varios países ni siquiera hay órganos. No, es responsabilidad de dar información y se acabó. Y si no, al juez. Y se acabó. Y a final de cuentas, y si no, a domar la condición humana. Pero mira, esa frase... Es lo mismo que estás diciendo. Esa frase, sinceramente, yo la pondría en una de las frases más absurdas que yo he escuchado. Mira que he leído discursos y he visto absurdos. ¿La pondrías en letras de oro? Tú puedes mejorar la condición humana. Sí. Ahí sí. Desde luego. O sea, si él hubiera dicho, estamos mejorando, pero estamos domando la condición humana. O sea, la condición humana es perversa, la condición humana es corrupta, es bestia. La condición es bestia, es opaca, Bueno, y nosotros la estamos domando. Pero mira, una novela que se llama The Human Stain. Bueno, sí, pero... Domadores al circo. Bueno, yo los Domadores al escuché. circo. Sí, te digo, pero digo, déjenme, por favor. No, está, ahí vas. Bueno, así me gusta. Estamos complementando. Así me gusta. Mira, Arranque. Francisco Javier Clavijero, que lo expulsan en 1767 con los Borbones cuando llegaron al poder y son los jesuitas, habla de la educación prehispánica, de los nahuas. Hay un término ahí que se llama tlamantini o algo así, que eran los maestros y cómo asumían sus deberes. Está hablando de los nahuas, está hablando de los aztecas, de los toltecas. Qué preocupación por la educación. O sea, estamos inventando el agua tibia cuando esto debería de ser prioritario. Vea, decir la educación es prioritaria. No, ¡ay, caray! Tú citas a Hollande, pero podemos irnos a Sarkozy, pero podemos irnos desde Platón y desde Aristóteles. Si esto se ha dicho toda la vida. Y sabes que, Juan José, para ir al corte, nada más, déjame decirte que insisto en lo del modelo educativo, el político y el económico, porque así como estamos viendo en la Suprema Corte de Justicia, como se está tratando de normar lo que podría ser lo ético y hasta lo místico en un momento dado, pero hecho ley. Por el otro lado, dices, a mí me gustaría saber, al momento que estoy viendo lo de la Suprema Corte de Justicia, que trata de poner rumbo u orden a lo que está en la Constitución, por otro lado me gustaría saber qué se ha negociado en gobernación, qué ha negociado la CENTE en gobernación, porque por un lado se está requiriendo de ética y de mística, pero yo quisiera saber cuánto se negocia, cómo se aceitan las cosas en gobernación con los líderes de la CENTE, para saber en dónde estamos. Es que aquí volvemos al problema de las políticas públicas. Guevara Niebla dice, la descentralización de la educación, que Zedillo la intentó, lo que dejó fueron espacios que fueron ocupados por el sindicato, vacíos. En que te doy, que no te doy, que aquí retengo, porque en ese momento era, vámonos todos a los estados, vamos que ya no tengamos un sindicato único, sino que se negocie allá en cada estado y que se avance en cada estado. Y ahí lo dice Guevara Niebla en la catástrofe silenciosa. ¿Qué sucedió? Pues que ese vacío lo llenó el sindicato. Vamos a un corte y regresamos a Debatitlán. ¡Órale! Pero me quedó otra